El Ciudadano Entrevista va a charlar con el destacado médico neurólogo Conrado Stoll, que gentilmente nos atiende. Buenas tardes, doctor. Gracias por recibirnos en su casa. Buenas tardes, un gusto hablar, Gabriel. Me imagino que el trajín periodístico debe ser casi comparable con el médico, ¿no? Un poquito más intenso. Estoy Así. aprendiendo a admirar la profesión porque realmente no tiene hora y sobre todo que lo intercalado que es, eso afecta bastante. No una cosa que uno se pueda sentar y lo haga 2, 3 o 7 horas seguidas y sepa que termina, sino que es una Claro. cosa que es a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 3 de la tarde, a toda hora. Doctor, obviamente la requisitoria tiene que ver con que usted tiene una claridad particular para explicar la situación de coronavirus, pese a no ser infectólogo, usted su especialidad es neurólogo. Es más, si uno lo googlea, lo primero que aparece es una nota en Clarín, como el doctor que le puso un tapabocas a la Organización Mundial de la Salud. Y quiero preguntarle si lo variable de la requisitoria periodística es comparable con lo variable que vamos conociendo del comportamiento del coronavirus. Sí, primero justificaría que cantidad de países tienen médicos que no son infectólogos necesariamente opinando de esto. Creo que si el médico tiene una buena formación y lee la cantidad de horas suficientes por día, todo médico puede tener un buen criterio para esto, para informar a la población con datos ciertos, confiables y no las cosas que por ahí circulan en las redes sociales. Eso es fundamental. Sin ir muy lejos, en Uruguay, en el comité de expertos, que es muy chiquito, no solo uno de los expertos es un gastroenterólogo, Claro. no un infectólogo, sino que además tienen un ingeniero, como corresponde muy bien tener, o quizás hasta podría haber un economista, matemáticos, como hubo países en que tenían fundamentalmente matemáticos para cálculos, para todos los supuestos que hay que hacer. Así que quienes opinan tiene que ser justamente un comité variado de diferentes expertos. Me parece que eso le da la mayor certeza y confiabilidad posible a todo. Claro que Eh, sí. Perdón. Doctor, no, perdóneme usted. Quiero preguntarle en qué momento de la enfermedad, si se puede saber, si es una ciencia cierta, estamos en este momento en la Argentina, y particularmente en el AMBA, ¿no? Eso va con la pregunta anterior en que es verdad, va en paralelo las preguntas del periodismo, que son las preguntas de la gente y las que uno tiene. Y es apasionante que vamos leyendo, no se ven tantas contradicciones. Ha habido algunas discusiones con la Organización Mundial de la Salud, que como es un organismo que tiene un rol político muy importante, eso quizás los afecta o los limita. Y ha pasado el cuestionamiento de favorecer ciertas drogas, cuestionar si el contagio puede ser por asintomáticos, que sabemos que sí, absolutamente sí, y es fundamental. El uso de la máscara, que se contraindicaba. Si se puede transmitir esto por vía aérea. Definitivamente, absolutamente. Todos los datos son muy contundentes de las últimas pocas semanas, en los primeros días, todos los primeros días de julio, publicaciones numerosas sosteniendo que estas partículas tan pequeñas, menores a un micrón, pueden flotar en el aire hasta 10 horas por día. Así que lo que aprendemos es mucho, pero yo diría que hay una cosa lineal en que si bien algunas cosas cambian o se prueba que algún tratamiento no funciona, yo diría que todos son pasos muy para adelante en el aspecto del control de la pandemia, de nuevo, rol de la máscara, rol de las cuarentenas, no la cosa masiva, puede ser selectiva, debe ser selectiva en muchos casos, y testear, buscar contactos y aislar, que al principio por ahí se repetía de memoria o uno lo repetía al doctor Fauci, que es el experto mundial en esto, con confianza, y se ha confirmado claramente todo esto. Pero además de esto, para controlar la pandemia, ha evolucionado sobre la enfermedad en sí. Y esta semana misma se publicó sobre la cantidad de manifestaciones neurológicas y del cerebro con delirio y confusión en gente joven, el ACV, que se reportó ya hace un par de meses, pero qué raro, ¿no? Un virus causando trombos. Y por último, tercero, tratamiento. Muchísimo, cosas increíbles, como lo del oxígeno, la famosa hipoxia silenciosa, saber que poner boca abajo a respirar a una persona o simplemente darle oxígeno por una cánula nasal puede evitar una intubación. Claro, antes las personas pasaban 3, 5, 6 días en su casa sin darse cuenta que estaban con hipoxia, como si estuvieran arriba en el Aconcagua, sufriendo hipoxia pero sin notarlo. Cuando lo consultaban era tarde, iban directo a la intubación. Y aparte los tratamientos,
algo tan simple como la dexametasona, sin meternos en antivirales o cosas más complejas o algunas discutidas, la BCG es útil o no, pero dexametasona, un corticoide tan antiguo, tan barato, tan disponible, que disminuye la mortalidad dramáticamente, precisamente en los casos más graves. Por último, el plasma, que no está probado todavía, pero es sugestivo que probablemente ayude, aunque no hay evidencia todavía definitiva. Es decir, el conocimiento en 5 meses ha avanzado y fíjense que ustedes, la prensa tiene 1.000 millones de publicaciones en esto en 6 meses. En HIV en 40 años se cuentan en millones nada más las publicaciones que se han hecho. Esto ya lleva más de 1.000 millones de publicaciones en todos los medios. Quiero quedarme un poquito con la dexametasona a carácter aclaratorio de lo que usted acaba de mencionar. ¿Funciona ya en pacientes graves ese corticoide? ¿No sirve como tratamiento previo? Digo, porque veo que hay gente que le gusta automedicarse, que tiene miedo, que reacciona de diferentes maneras, por supuesto. ¿Es recomendado únicamente en pacientes que ya están internados en terapia? Buen punto, pasó con la hidroxicloroquina y tiende a pasar, y es razonable. La gente tiene miedo y hace cosas que por ahí no son las indicadas. La evidencia es, la dexametasona se usa en las personas intubadas y mostró que disminuía la mortalidad en una dosis muy baja por la sonda nasogástrica o intravenosa, en una dosis muy baja, como digo, sin riesgo, y bajó la mortalidad de 40 a 25% en el estudio que se publicó y mostró esto, y en personas que recibían oxígeno con una máscara o cánula de 25 a 20%, o sea, un efecto muy significativo, con nada de riesgo en el otro platillo de la balanza, por lo que toda persona que hoy en día se internara seguramente recibe y debe recibir este tratamiento. Es lo único certero absolutamente, algo el remdesivir con un efecto más modesto. En términos epidemiológicos y apartándolo de lo político partidario, ¿qué le pasó el otro día, usted que es personal de salud, cuando vio la marcha del 9 de julio, no respetando la distancia social, algunos sin barbijos? Es para agarrarse la cabeza y le hago dos preguntas en una. Y después empiezan a aparecer también en televisión, yo creo que con cierto grado de irresponsabilidad en algunos casos, aquellos que agarran las grandes cifras y dicen 7.000 millones de habitantes en el mundo, apenas 12 millones de contagios de coronavirus, mucho menos el porcentaje si vamos a la cantidad de infectados, y así puede trasladarse al país o a la provincia o a la región de donde es cada uno. ¿Qué hacemos con ese discurso que parece ser peligroso? Varias cosas. Una es verdad, no hay que ser partidario ni político, no lo he sido mucho nunca, tampoco fuera de estas circunstancias, pero mucho menos lo sería ahora. Uno lo ha visto, en Estados Unidos hay mucho de política en este momento y que ese mal liderazgo político lleva al grave problema que seguro contribuye, digamos, al grave problema que tienen. Falta de un liderazgo sólido político que tenga la gente. Pero más allá de eso, qué complejo, ¿no? Porque hemos visto gente que se juntó en un casamiento, en un funeral o a cantar en un coro y terminan muertos un par de unos pocos, 40, 60 que se juntaron. Por otro lado, vimos la escuela de los jubilados en Buenos Aires hace un mes y medio, dos fue cuando se abrieron los bancos y realmente aparentemente no hubo un pico, hay que ver, ¿no? Cuánta gente fue realmente para que uno la pudiera detectar, pero no se detectó que pasara algo en especial después. Si en Estados Unidos las marchas por George Floyd, creo que fue el 25 de mayo, estaban Exacto. en una meseta de contagios, nunca bajó en Estados Unidos, 80, no es el famoso pico, pico quiere decir que llevo un máximo y empiezo a bajar. Lo que pasó en los países de Europa y en Nueva Zelanda, Australia, que lo controlaron bien, más allá de los brotes que tengan ahora. Pero es pico y cae. En Estados Unidos llevaban 80 días de meseta, hacen las marchas de Floyd, donde hemos visto que en Estados Unidos el cálculo es que el 50% de la gente usa máscara, por alguna razón se atribuye a machismo incluso, o a mal ejemplo, liderazgo del presidente, solo 50% usan máscara, y a las semanas de lo de Floyd sí empieza a aumentar y la situación es muy grave en los estados del sur, del oeste y del este de Estados Unidos, Florida saturada ya en las camas, Ujú. han hecho obligatorio el uso de las máscaras, así que es difícil interpretar y uno no debe decir, como se juntaron y salieron a las marchas, van a haber miles de muertos después. No lo podemos decir, realmente hay muchas variables, evidentemente. Ahora, creo que lo prudente es decir,
nadie debería salir, nadie debería dejar de usar máscara. Queda clarísimo en Oriente que la máscara es lo que fundamentalmente protegió esto. Hay países sin cuarentena, Taiwán y Hong Kong, que controlaron la pandemia. En Tokio, millones y millones de personas no dejaron de usar los subtes, pero más del 90% usan máscara. Entonces, no, definitivamente no favorezco eso y me preocupa cuando lo veo. Con respecto a los que minimizan, esto no es discutible. En Estados Unidos hay 30.000 a 50.000 muertes por influenza por año. Ya ahí vemos que es infinitamente menos, con los siguientes cuidados, caveats, que son dos fundamentales. Uno, 30 a 50.000 muertes que se sabe y admiten los americanos, el CDC, que son infladas porque quieren que más gente se vacune, lo cual está bien. Saben que se vacuna el 50% de la gente que se tiene que vacunar por gripe. Entonces inflan el número. ¿Y cómo lo inflan? Juntando gripe con neumonía. O sea que hay mucha gente que muere por neumonía en Estados Unidos y en todo el mundo, pero no es una neumonía por influenza. Porque ¿a quién le hacen el test de la influenza para decir murió por una neumonía por influenza? A poquísima gente. En Estados Unidos, en países desarrollados, en el nuestro, muy poca gente tiene el test que diga se murió por influenza. O sea que las muertes de gripe son muy pocas. Y en la estadística concreta, en el mundo mueren por año 3.000 personas por tuberculosis, más o menos, 3.000 por COVID-19 ya, y la influenza está número 9, con 1.000 personas. Eso es por día, por cada una de estas enfermedades en todo el mundo. Por día, por esas enfermedades en todo el mundo. Pero es COVID y tuberculosis juntas en el primer puesto. Después viene Shigella, HIV, 2.000 aproximadamente. Y en el noveno lugar viene, después de la neumonía general, la influenza. O sea, no es muy discutible. Y por último, se ha discutido ahora, se está publicando los datos de lo que se llama exceso de muerte. Ese es el dato más concreto, porque mucha gente muere por COVID y no le llegan a hacer el test. Entonces, todos los países de Europa y Estados Unidos calculan el exceso de muerte, que es que miran cuánta gente se murió entre marzo y junio de 2015, 16, 17, 18 y 19. Y cuánta gente se murió entre marzo y junio este año. Y hay un exceso notable que en países que llevan buen registro, Francia, por ejemplo, es 100%. O sea, el 100% que contaron de COVID es el 100% del exceso de muerte que tienen este año. En Bélgica, que tuvieron una mortalidad enorme, el 100% de exceso de muerte para estos meses es el 100% de los COVID que contaron. Es decir, si bien puede haber muerto gente por un infarto de corazón, una ACV, etcétera, desplazados por el COVID, que se ha dicho mucho eso, algunos han muerto así. La mayoría de las personas que han muerto en estos meses en el planeta, en exceso de las muertes usuales de estos meses, es por COVID-19. O sea, esto no es una gripeciña. Exactamente como se dijo. Doctor, usted habló de pico recién. ¿Estamos en el famoso pico en la Argentina? Yo sé que la respuesta es que siempre se sabe después de que pasó, cuando empieza a bajar. Pero esta curva sostenida de casos que supera los 3.000, ¿tiene que ver con que se está testeando más o realmente estamos entrando en lo que se conoce como el pico? No, se puede decir, no, sí, por supuesto que con el diario del lunes uno dice el pico fue ayer, pero no, hoy podemos decir que no estamos en el pico porque vemos regularmente, más allá de que fluctúa, y un día es 3.600 y el otro 3.200, pero hemos visto claramente que hace poco tiempo eran 1.000 y pico, después durante un tiempo fue 2.200, 2.600, 2.400, ahora estamos 3.000, arriba de 3.000, o sea, los números siguen subiendo, es razonable, aparte para el que quiera puede ir a los datos de la Universidad de Washington, el Instituto de Métricas, que ha calculado para la Argentina lo que puede pasar, y sépanlo, no tenemos por qué ser pesimistas, yo soy positivo de hecho, pero sí se puede decir que lo que más efecto hacen los gráficos para que disminuyan los casos es usar máscara, el 90% de la población. O sea que podemos decir, no estamos en el pico, y con respecto a que uno diga, bueno, con respecto a los números, cuán positivos o no son, lo que hay que ver es el porcentaje de test positivos. Cuando sobre todos los test que yo hago, que en la Argentina son más o menos 10.000 por día, con esfuerzo hemos llegado a 10.000 por día, que sigue siendo poco. Uruguay hace 20.000 por día. Y no hablemos de Chile, ¿no? Que hace muchos más, mucho más. Pero hemos llegado a 10.000 por día, que por supuesto que es mejor que 1.000 o 5.000, etcétera. 10.000 por día. Cuando yo veo que el porcentaje de positivos es de más del 10%, algunos dicen 5 incluso, y nosotros estamos en el 30 a veces en promedio en el AMBA, ¿no? No podemos tomar el país entero porque realmente cada provincia es una situación muy distinta, muchas en mucha mejor situación, la mayoría, que el AMBA. Pero tomando el AMBA con un 30% de test positivos, eso dice
Claramente que no es que tenemos más contagios porque hacemos más test. Esa es la típica pregunta. No, el hecho de que aumentan las internaciones en los sanatorios y que el porcentaje de test positivos sobre el total de los test que se hacen es mucho más del 10%, eso dice que la cantidad de contagios no es por una cantidad mayor de test. Fue clásico en Dinamarca. En Dinamarca sí de repente pegó un salto el número de contagiados, la gente se asustó 2 segundos porque les explicaron que habían duplicado el número de test en un par de días. Entonces ahí sí hay más contagiados porque se identifican más. Sabemos que hay muchos más de los que se cuentan. Entonces mientras más test se hagan, más vamos a encontrar. Pero de nuevo, la pregunta era muy buena y acá podemos confirmar que lamentablemente no es porque se hagan más test que vemos más, sino que es que realmente se está diseminando el virus. Bien, hablamos de las provincias. Yo particularmente lo estoy entrevistando desde Mendoza, una provincia que cuenta con 267 casos, 110 recuperados, pero que después de estar muchas veces por días consecutivos, inclusive hasta semanas, hasta 8 días, llegó a estar sin casos positivos. Ahora hace 20 días que vienen sosteniendo entre 14, tuvo un pico de 19, bajó otra vez a 14, y le pregunto, la pregunta es esta, particularmente después de darle un contexto, doctor. Mendoza tiene 2 millones de habitantes y toma 200 determinaciones por día como máximo. Hasta aquí nunca se han tomado 200, 184, 190. ¿No es muy poco para la cantidad de habitantes, la cantidad de testeos? Sí, yo les contesto como le contestaría el doctor Fauci, no yo. Le contesto lo que le diría un experto ya mismo. Primero, que tengan pocos casos, relativamente, entre comillas, pocos casos, 200 casos, y que pasaron varios días sin casos, como decía recién, tener cuidado, ¿no es cierto? Sabemos que en Lombardía algún día hubo pocos casos. En Nueva York algún día tuvieron pocos casos. Entonces, eso no es garantía de no voy a tener problema. El segundo confundidor muy común es, bueno, solamente en la capital tenemos alta densidad de población y ni siquiera es tan alta. Y los demás lugares tienen baja densidad, nos vamos a defender. Falso. Se ha visto claramente cómo en muchos lugares con muy baja densidad poblacional se extendió el virus de una forma catastrófica. En las poblaciones, por ejemplo, de bajos recursos en los Estados Unidos, que están fundamentalmente representadas por los indios americanos. Por ejemplo, la población navajo está diezmada, literalmente, y no hay lugar con menos densidad poblacional, viven en el desierto, todos separados, pero 50% de pobreza, se transportan todos juntos, compran todos en el mismo lugar, muchos no tienen agua corriente, tienen que ir a buscar el agua, hay distintos factores que la pobreza hace que se contagie mucho más y que sea mucho peor. Y zonas de altísima densidad poblacional, La Matanza acá, o ciudades en el hemisferio norte, donde hay bajo recurso económico, también se disemina. Es la pobreza lo que más marca la diseminación. Pero de nuevo, es la cantidad de test y es muy simple. De todos los que hago hoy, tienen que ser positivos menos del 5%. Ese es un indicador de que estoy haciendo un número adecuado de test. No es tan simple, no es solo eso, porque por ahí justo testean una zona afluente económicamente y van a tener un muy bajo índice y no están Claro. testeando el foco súper contagiador. Entonces hay que primero identificar cuáles son los focos súper contagiadores en Mendoza, dónde hay zonas de pobreza, de bajo recurso económico, que es donde más probablemente se va a diseminar. En algunos lugares testean las cloacas, el agua de la cloaca hace la PCR. Si en el agua de la cloaca no hay virus, la gente que vive en esa zona que corresponde a esa cloaca, probablemente no esté infectada. Cuando el agua de la cloaca es la forma que están monitoreando ahora en Europa los posibles rebrotes. Y lo último, todo el mundo hablaba con el gobernador Misiones, que estaba muy orgulloso de la ley que sacaron hace 3 semanas, tienen un alto índice de acatamiento, pero todo el mundo tiene que usar máscara. Todo el mundo, todo el día. Es probablemente la barrera número uno para la diseminación del virus. No es mi opinión, ¿no? Esto está publicado ahora de los últimos 10 días, ahora en julio. Máscara, aún casera, tiene una altísima efectividad. Todo el mundo, todo el día. Solo en la casa no tenerla puesta. Bien, máscara más barbijo, por supuesto, para aclarar, ¿no? Más No, tapabocas. perdón. Usé mal, usé mal el término porque lo traduje del inglés. En inglés solamente dicen máscara cuando se refieren al barbijo. Lo que pasa es que no me gusta usar tapaboca, a pesar del sobrenombre que Sí, es me feo. gané o que me dieron, pero porque no es tapaboca. De hecho, he visto algún trabajador de la salud con la máscara por debajo de la nariz. Y no, el virus sale por la nariz, sale por la boca. Es para protegerme yo de inhalarlo, pero más que nada es si estoy infectado, sabiendo que asintomáticos
es una enorme proporción de los que diseminan la pandemia. Entonces, para que no salga de la persona, tiene que tapar, eso, dije, una máscara que tapa la nariz y la boca, o un barbijo, como lo queramos decir. No quise decir máscara en el sentido de esa cubrecara de plástico que tapa los ojos también. ¿Y qué pasa con los ojos, doctor? Eso le pregunto, porque muchos señalaban que era la famosa T, ¿no? La de coronavirus. No hay duda que por los ojos se puede contagiar y entrar el virus, por eso los médicos, incluso cuando intuban a alguien, el proceso de intubación es un gran diseminador de virus en la persona que está siendo intubada y que sabemos que si está siendo intubada es porque es un enfermo grave y por lo tanto tiene una alta carga viral. Entonces se llegan a poner campanas de acrílico alrededor de la cabeza para que el médico meta los brazos por agujeros e intubar con menor riesgo aún. Y ahí sí, entonces el personal médico tiene que tener, aunque sean en Nueva York, llegaron a usar antiparras de esquí. Ahora, no lo hagamos más complicado de lo muy complicado que ya es. Por la data que hay disponible, para la población general, ¿se puede decir que sería mejor que la gente esté hasta con los ojos tapados? Sí, no se puede decir que no. Potencialmente podría haber, pero no hay evidencia de que haya gente que se haya contagiado por entrada en los ojos. La máscara de la boca, sobre todo para impedir que en el contagiado asintomático disperse virus, eso es lo fundamental. Eso sí es crítico y fundamental. La última, yo la verdad me quedaría horas charlando con usted porque tengo miles de preguntas y es muy claro. ¿En algún momento se habló del virus en las cosas, de cuánto podía vivir o no, o ser contagiable en diferentes texturas? Habló de telas. Le pongo un caso bien coloquial. El ir al supermercado, ¿puedo contraer coronavirus por tocar algo que haya tocado algún positivo? Sí, se habló mucho, se ha discutido y se ha publicado cosas en revistas muy buenas como el New England Journal. Se llaman fomites, que son esas partículas del virus que la persona diseminó al hablar y caen en una mesa, en una silla, el mouse de la computadora, el teclado de la computadora en los centros médicos, botones de ascensor, manijas de puertas. De hecho, ya se están haciendo los protocolos en los países que han abierto. Si uno invita a la burbuja social que uno tenga, están habiendo por burbujas en muchos lugares, que es yo y familias de mi confianza. ¿Cómo es el protocolo? Se sientan juntos los de una familia en la mesa esa, juntos en el otro lado los de la otra familia, no usar jarras comunes para todos, cada uno con su bebida, en la casa dejar todas las puertas abiertas que llegan al baño, cómo usar el baño, el inodoro, siempre tirar la cadena con la tapa baja. Quiero decir, por estos fomites potenciales, muchas de estas medidas. Ahora, cuando se vio que en el cobre vive 3 horas, en el cartón 9 horas, en el plástico y en el acero hasta 3 días, eso era en condiciones experimentales de temperatura y humedad y con virus obtenido de hospitales donde está mucho más diluido, paradójicamente, donde están los enfermos, pero ahí por la ventilación y por distintos mecanismos, por la gran higiene y la gran cantidad de desinfección que se hace, estaba mucho más diluido. O sea, no se puede extrapolar a la vida real y lo último que se ha dicho es que es improbable que se transmita esta enfermedad por tocar algo que estuvo en contacto. A ver, no entraría yo a un cuarto donde estuvo un enfermo grave que ha muerto y acaban de sacarlo y tocar algo. Ahí es más probable. Ahora, que en el mercado yo agarre una lata de una estantería o que yo, cualquiera de las compras, o que yo me apoye en algún lado y realmente me contagie, se dice que eso es altamente improbable. Me parece prudente igual que el que va de compras se sacara los zapatos y dejara las cosas, elementos que ha llevado, las llaves, etcétera, en una cajita en la entrada de la casa, tener esta rutina. Cuando la persona sale a trabajar todo el día, periodistas, comunicadores, seguridad, médicos, quien salga todo el día de su casa, me parece prudente cambiarse toda la ropa, dejar la ropa separada, no hay que lavarla toda, dejarla separada un día o dos y eso es suficiente. Si uno, los que son médicos, con ducha con jabón, y cualquier persona, por supuesto, a la entrada de la casa, después de sacarse los zapatos y esos elementos, como digo, las llaves, el llavero, los documentos, la plata que ha tocado, dejarla separada, lavada de manos con jabón. El jabón común tiene surfactante, se llama, que rompe la tensión superficial que hay en el virus y lo inactiva, o sea, se muere, no es más infectivo. Entonces, lavarse las manos con jabón largamente, en Estados Unidos decían cantar el cumpleaños feliz 2 veces, lavársela un largo rato entre los dedos, etcétera, más que lo que uno lo ha hecho normalmente, hasta la muñeca, suficiente. Pero es poco probable que esa sea una vía de contagio. Y el otro gran problema, y con esto sí finalizo, doctor, en un principio nos decían que, bueno, sabemos que hay franjas etarias a las que el virus afecta mucho más que a otras, pero de todas maneras se ha visto que esto casi depende de los diferentes organismos, ¿no? Y de la reacción. Nadie podría decir
yo estoy a salvo porque no tengo ninguna de las comorbilidades descriptas de que vaya a terminar en una UTI. Por eso Obama fue muy sabio cuando dijo que la genética era todo y habló de la medicina de precisión. La genética es todo. Y ya escuchamos, en nuestro país, dentro de uno dice 90.000 infectados, eso es bueno, comparado con 3 millones en Estados Unidos o en Brasil, esos son grandes números. Y ahí es donde uno ve la estadística. Hay que tener cuidado con los números pequeños, por eso dije, en Mendoza, en las provincias, estar muy alertas, porque en los números pequeños uno no ve las calamidades asociadas con esta infección. Entonces, cuando hay números suficientemente grandes, hay personas de 19 años y de 40 que mueren, y está la señora con 100 años que salió caminando del hospital o que en el geriátrico se infectó positiva y estuvo asintomática. Entonces, ¿qué es eso? Sistema inmune, y a pesar de 100 años no desgastado, el tipo de sangre que se hablaba, el tipo A, mayor enfermedad más severa, que al mismo tiempo es curioso, porque los indígenas sudamericanos no tienen tipo A. Sin embargo, Brasil está teniendo una catástrofe con las infecciones. O sea, no parece haber una protección por no tener grupo A. Entonces, hay una cantidad de variables muy importantes. Yo creo que lo genético, y genético quiere decir cosas que no sabemos cuáles son, predisponen, y sabemos, en el HIV hay gente que ha compartido jeringas, que ha tenido parejas y que no se han contagiado la enfermedad. O sea, no son susceptibles. En el caso de COVID-19, algunas personas sorprendidas de cómo ese matrimonio uno se infectó y el otro no. Por ahí el que no se infectó en realidad ya tuvo la enfermedad Claro. asintomática. Eso se demostró en varios casos. Le hacían anticuerpos y los tenía. Por eso no se contagió, porque ya había tenido la enfermedad sin enterarse. Pero hay factores personales predispuestos por la genética que tienen que ver con la inmunidad seguramente, que hacen que personas no son susceptibles y no se van a contagiar y no podemos predecir. Ahora, tenemos que tener todos cuidado, los jóvenes sobre todo, que han salido mucho. Esto, lo de Estados Unidos, lo empujó la juventud. Todo, cuando se flexibilizó la cuarentena, después de las marchas de Floyd, por la muerte de este hombre, se flexibilizó justamente junto con eso lo de las cuarentenas, y ahí empieza el surgimiento de contagios empujado fundamentalmente por gente joven. Por eso al principio no aumentó la mortalidad. Aumentaba el número de contagiados en Estados Unidos, pero no la mortalidad porque eran jóvenes los contagiados. Ahora está empezando a aumentar la mortalidad porque esos jóvenes contagian a gente más grande. Y algunos de esos jóvenes mueren también. Entonces, todos tenemos que tener cuidado. La máscara es el mensaje número uno lejos, y la estrategia de testeo, encontrar y aislar. Muy bien. Conrado, muchísimas gracias por esta casi media hora que nos ha dispensado. Un placer. No, gracias por el llamado. Muchas gracias, un gusto. Por favor, hasta luego.